Economista, amigo de esta mesa, usted ya lo conoce. Y bueno, yo di los datos de Copenhague. Te pido a vos ahora que me dé los datos de Argentina a ver cómo estamos parados, ¿no? Es muy difícil hacer una comparación. No, para nada. Muy triste hacer una comparación de Argentina con una sociedad avanzada, con un nivel, con una calidad de vida muy alta como es Dinamarca. Yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando conocen la distancia que hay entre Argentina y Dinamarca y otros países desarrollados. Empieza a haber probablemente, y hay algunas estadísticas que muestran esto, cierto corrimiento de la opinión pública en el sentido de empezar a considerar y tal vez apoyar ciertas reformas que nos permitan salir de la decadencia de Argentina. Vos lo mencionaste a Milei, podemos discutir mucho acerca de qué podría implicar Milei gobernando, pero sí probablemente en la historia le podamos asignar cierto mérito en haber contribuido a correr esa agenda Instaló pública. el tema. No sabemos cuánto de eso es un sentir de la sociedad que él aprovechó y está aprovechando políticamente, cuánto de eso en realidad es que su histrionismo y su forma de comunicar ha corrido esa agenda, pero lo cierto es que hay una consideración, por lo menos, de ciertos temas, de ciertas cuestiones, que sin duda el próximo gobierno va a tener que encarar, que casi nadie tiene expectativa de que lo haga este gobierno, y que tiene que ver con reducir y racionalizar el gasto público, qué hacemos con los recursos públicos, qué hace la política con los recursos públicos. Se le está volviendo en contra al propio Milei cuando surge el problema de los pasajes. Eso está mostrando que hay una atención a ciertas cuestiones sobre las cuales antes la sociedad no prestaba demasiada atención. Hay ciertos consensos acerca de que hay que reducir la presión tributaria, hay que ordenar el sistema tributario, porque además de ser caro es extremadamente ineficiente, está lleno de impuestos que son muy distorsivos, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a los sellos en el caso de las provincias, las retenciones a las exportaciones en el caso nacional, para mencionar solo algunas de ellas. Empieza a haber cierto consenso, después tendremos que ver cuánto consenso hay en la sociedad al momento de votar proyectos políticos distintos y cuánto después para efectivamente apoyar. Pero por lo pronto creo que empieza a haber cierta idea, y no es casualidad que los jóvenes estén considerando otras cuestiones, porque los jóvenes están mirando el mundo a través de la conexión que tienen, de las redes, incluso hasta los que no puedan viajar al exterior, y es muy visible la diferencia en calidad de vida en países como mencionaste, Dinamarca y muchos otros, y lo que está ocurriendo acá en Argentina, y todas las cuestiones extraeconómicas, pero que son parte o consecuencia de la decadencia, como vos mencionaste, la inseguridad. Hay muchas cuestiones muy sensibles para la sociedad, muy dramáticas, que dependen para su solución de solucionar la economía. No porque la economía lo solucione automáticamente, pero sí porque es una condición necesaria. Claro que no se puede solucionar la economía si no solucionás la política en paralelo. Pero te hago una pregunta, Gastón. Vamos a suponer que venga un gobierno que esté con la voluntad de hacer los cambios y que tenga un poco de respaldo para hacerlo. Es decir, que cuente con el apoyo del Congreso, por ejemplo, que haya ganado, como dicen algunos, por paliza y tenga también respaldo en diputados y senadores. La pregunta es, ¿está la sociedad argentina preparada para absorber los cambios que la Argentina necesita? Depende cuáles, depende cómo. Hay mucha discusión sobre que la sociedad te pueda reclamar reducir subsidios económicos y subir tarifas y que después no te acompaña cuando lo haces. Yo tengo mis dudas al respecto, porque una conclusión que sacó el gobierno anterior, el gobierno de Macri, es que la sociedad no acompañó los aumentos de tarifas y sin embargo ganó la elección de mitad de término después de haber subido las tarifas. Y ganó... No como quería Aranguren, por supuesto, ¿no? Se demoraron simplemente porque el primer año hubo una secuencia equivocada de subir tarifas antes de hacer las audiencias públicas que establecía la ley, y por lo tanto la Corte Suprema terminó volviendo atrás, digamos, hubo una demora, y de hecho eso contribuyó a que durante 2016 aumentara el déficit fiscal, etcétera, etcétera. Ahora después hubo aumento de tarifas, aumento fuerte de tarifas, cierta idea de que eso terminó costándole demasiado en términos políticos, y sin embargo la elección de medio término se ganó y se ganó muy bien.
Lo que después generó impacto político negativo fue el desastre macroeconómico, si vos querés, de las escapadas del dólar en agosto de 2018, en agosto de 2019, pero fundamentalmente 2018, la inflación que eso generó, es decir, los problemas macroeconómicos generaron ese costo político, pero no el haber aumentado las tarifas. Hay ciertas reformas además que son favorables al crecimiento económico, especialmente cuando parten de una economía que está funcionando muy mal. El Plan Austral en el 85, ahora que se puso de moda a raíz del libro de Juan Carlos Torres, en el 85, el 14 de junio, el día que se anuncia el Plan Austral, la primera elección legislativa de noviembre del 85 estaba perdida, o el gobierno iba directo a perderla. La terminó ganando en menos de 5 meses, con un plan antiinflacionario de shock que terminó generando un alivio en la economía y empezó a hacer funcionar mejor la economía a tal punto de que el electorado, luego de ese plan antiinflacionario tan duro, terminó convalidando al gobierno nacional. Lo mismo ocurrió en el 91, después del plan de convertibilidad, que fue en abril, y el gobierno terminó ganando la elección de septiembre, con lo cual no necesariamente lo que hay que hacer es tan costoso políticamente que después nadie lo hace. El punto es dar con la forma, con la secuencia de las reformas, empieza a haber cierto consenso entre quienes aspiran a gobernar desde diciembre del año que viene, en que las reformas hay que hacerlas rápido, por supuesto, además de hacerlas rápido hay que hacerlas bien y hay que hacerlas de manera coherente. Hay algunos riesgos, yo creo que en el terreno de reforma laboral hay un riesgo enorme, cuando en realidad uno podría plantear, y eso lo estamos trabajando desde acá, desde Córdoba, para decir, no toques ley de contrato de trabajo, que eso es muy conflictivo, toquemos las 2 leyes, modifiquemos o incluso deroguemos las 2 leyes de los 90 y de principios de los 2000, que ponen multas, que encarecen las indemnizaciones, en teoría para bajar el empleo negro, y dado el fracaso que han tenido esas leyes en bajar el empleo informal, podríamos reconsiderarlas con cierto apoyo sindical, manteniendo ley de contrato de trabajo y trabajando con fondos de cese laboral a nivel de convenios colectivos de trabajo, es decir, a nivel de sectores, para que las empresas puedan desligarse de los pasivos contingentes de las indemnizaciones que establece ley de contrato de trabajo, aportando un fondo que sea el que pague las indemnizaciones. Es decir, hay una reforma más inteligente que ir por ley de contrato de trabajo, que ir a eliminar indemnizaciones con toda la oposición sindical y parte Hace una pausa de la política. Que respecto a lo que estás diciendo te quiero hacer una pregunta que a mí me parece importante. No sé. Algunos amigos que tratan con inversores externos me dicen que cuando conversan y tratan de ver si esas inversiones pueden venir a la Argentina, los inversores le plantean 2 temas fundamentales. Uno, una profunda reforma laboral y una profunda reforma fiscal, es decir, no cargar con tanto impuesto a la gente. Lo que vos estás planteando de tu reforma, ¿vos creés que puede cumplimentarse con los inversores que podrían llegar a aceptar esa idea de reforma o debería ser más profunda? No, yo creo que ese es el camino adecuado, porque solucionar los problemas que tiene Argentina requiere una altísima dosis de pragmatismo. Dogmatismo al estilo de hay que detonar ley de contrato de trabajo, hay que hacer desaparecer indemnizaciones, ir a un esquema totalmente libre, no es la forma de arreglar esto y no es políticamente viable. Uno tiene que buscar formas inteligentes de solucionar el problema de las empresas sin sacarle derecho a los trabajadores, logrando apoyo tanto empresarial como sindical, y estos esquemas que estamos explorando en Córdoba a través de distintas cámaras, en distintos espacios, pero con los propios empresarios adentro y con parte del sindicalismo también adentro, es una forma mucho más virtuosa de solucionar esto. Por ejemplo, el año pasado hubo proyectos de ley de reforma laboral que entraron al Congreso. Por ejemplo, uno que entró al Senado, del senador Lustó, que era aplicar al resto de la economía el esquema que tiene UOCRA hace 40 años. Para el sector más dinámico de la economía argentina y de Córdoba, uno de los más dinámicos, que es el del software, eso sería trágico. ¿Por qué? Porque un sector de tan alta rotación, que está viendo cómo retener a los trabajadores, que pueden cobrar en dólares, billetes, afuera, incluso trabajando desde Argentina, esas empresas no aumentan
antigüedad, no tienen pasivo contingente porque la gente rota demasiado rápido, no pagan indemnizaciones porque prácticamente no tienen que despedir a nadie porque la gente se va antes que tenga motivo de despedirla. Ese proyecto le imponía en el primer año 12% de aporte para pagar indemnizaciones sobre masa salarial bruta a un sector que hoy tiene un costo nulo. No tiene para resolver un problema de pasivo contingente, ni tiene indemnizaciones que esté pagando, y de golpe al problema que tiene para retener a la gente se le agregaría un 12% más de costo salarial. Conclusión de eso es, che, dejen de presentar proyectos de esas características en el Congreso, dejen de pensar en soluciones transversales a todos los sectores, trabajemos fondos de cese laboral en cada sector a nivel de convenio colectivo. Tiene la ventaja de que si es a nivel de convenio colectivo, vos sindicato no tenés motivo para no sentarte, a fin de cuentas tenés la lapicera porque tenés poder de veto, y ciertos sectores, por ejemplo, el que te estoy diciendo del software, sectores de muy alta rotación, te podrían decir, a mí déjame con ley de contrato de trabajo como está, no necesito fondo de cese laboral, nada, porque yo estoy funcionando bien, mis problemas son otros. Y sí, las dos leyes que encarecen con multas, con distintos tipos de costos adicionales que uno podría aspirar a sacar y dejar limpitas las indemnizaciones que establece la ley de contrato de trabajo. Ahí me avisan que se nos terminó el bloque, como de costumbre. Y todavía no arreglamos Argentina. Todavía no arreglamos Argentina. Gracias, Gastón. Un gusto Gracias, tenerte acá como siempre. Igualmente.